Buenas tardes. Sí, Vero, acá estamos con el ministro que está acá trabajando a full, no para. Hace instante estaba en reuniones. Bueno, ministro, gracias por atendernos. Estamos en su despacho. ¿Qué evolución, qué puede decir de análisis con respecto del comienzo de la pandemia y de la cuarentena que estamos llevando? Bueno, con respecto a la cuarentena, felicitar a todos los argentinos que cumplen. Hay algunos que no cumplen y deben cumplir, son bien de todos. Y están ellos poniendo y exponiéndose ellos y a su familia antes que nadie cuando hacen este tipo de cosas. Con respecto a la evolución que me preguntaba usted, mire, obviamente nosotros hemos hecho muchas curvas de simulación. En realidad, el número de casos, que es un poco uno de los temas que miramos como indicador, viene por debajo de lo que veníamos previendo. Ahora, el resultado, los primeros resultados de esta cuarentena, quizás lo vamos a ver con seguridad después del 31, es decir, cuando pase la cuarentena, a ver si seguimos con esta curva bien aplanada, con un incremento leve, que todo es... Porque en el fondo, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es ganar tiempo, en el sentido de que se preparen mejor los servicios, que cuando haya demanda agregada no sea toda junta, que los sistemas de salud puedan responder, que además los casos en realidad sean los menos posibles y los nuevos casos vayan siendo de a poco, que haya un grupo de población que sea el que menos le llegue y que debe ser más protegido, que es el mayor en los mayores, en fin, esa es toda centralmente la estrategia y después una medida constante y evolutiva de trabajar preparándonos y preparando a todos los equipos, no solo del país, sino de todas las provincias, con las instrucciones, con el tratamiento que no es por ahora demasiado probado, que está todo, nosotros hemos puesto en pantalla del Ministerio de hace 2 días las últimas recomendaciones de todos los grupos de expertos, las sociedades científicas, por eso no lo construimos solos, pero además estamos mirando todo el mundo que está pasando para cualquier información, cualquier conocimiento sea aplicable acá, ¿no? Claro. Gracias por su tiempo, ministro. La Escucho, verdad que... ¿Me escuchás? ¿Me escucha? Hola, hola. La escucho, Verónica, y creo que estaba con Paola, ¿no? ¿O no? Sí, está Buenas Paola tardes. también. Si está recuerdo, Tamara, si recuerdo Mauro, su Paulo, voz, si Nico, recuerdo su voz. Sí, qué lindo. No, digo que primero no es menor decir que un ministerio que no estaba, que volvió de su mano, y con esta pandemia a combatir y atacar, ¿no? Y también, humildemente, felicito la capacidad de volantazo, ¿no? Porque en un principio también se pensó en una estrategia y después drásticamente y coherentemente dijeron, bueno, no, se cortan las clases, hay aislamiento. ¿Cómo fue, digo, esa conversación? Me imagino que no habrá sido No, fácil. Verónica, usted tiene razón. Mire, usted tiene razón. Acá nosotros hacemos lo que la experiencia y sobre todo los errores de otros han hecho. Digamos, si yo tuviera que resumir, yo creo que el mundo reaccionó tarde, en general, todos. Argentina comenzó a tomar medidas antes que ningún otro país, tomando desde el inicio del primer caso, ¿no es cierto? Sí. Nosotros inclusive muchas medidas fueron antes del primer caso. Por ejemplo, nosotros en la segunda quincena de enero aconsejamos no viajar a las zonas donde la pandemia ya se notaba que estaba siendo fuerte. Pero junto con eso, después sí lo que hicimos es, además de haber comenzado antes, comenzar con todo, es decir, suspensión de clases, cuarentena, bueno, todas las cosas que ustedes están viviendo. Y eso también significa que tengamos, no digo controlado, porque eso es difícil, es el día a día, pero que tengamos un número de casos bajo, que crece de a poco como lo que planificamos, y que se esté hablando hoy en el mundo del modelo argentino, porque también los países vecinos, para comparar Latinoamérica, no les ha ido como nos está yendo a nosotros, o sea, no es solamente un problema de continente y proximidad. No, ni hablar del Y además de eso desastre de Brasil, tenemos ¿no? otro... Lo que está pasando en Brasil es pavoroso. Sí, yo no quiero criticar, pero por supuesto nuestra principal obligación es que no pase a los argentinos y en Argentina, ¿no es cierto? En ese sentido es cierto. Mire, y además esto de haber sido electo por la OMS como uno de los 10 países para hacer el ensayo clínico, con 5 en realidad alternativas terapéuticas. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Un grupo de enfermos, se le usa un tipo de medicación, a otro grupo otra, se compara, es una experiencia mundial, esto no es solo nuestro, y eso significa, bueno, que hemos sido país elegido por, bueno, nuestras características y por cómo venimos funcionando dentro de la epidemia, ¿no?
Buenas tardes, ministro. Gracias por atendernos. Le quiero preguntar, sobre todo, ¿cuándo espera el gobierno el pico de la pandemia en la Argentina? Y también respecto de los insumos, el presidente hablaba de 1.500 respiradores y si es que el ministerio, además de los que va a comprar a China, hay una fábrica en Córdoba. Quiero saber si esto es así, si se está trabajando sobre esto. Sí, cómo no. El pico nosotros en las hipótesis lo teníamos, vuelvo a decir, son hipótesis, Sí. pero lo teníamos en la segunda quincena de abril. Como lo estamos ralentizando, poniéndolo lento, quizás sea un poco más adelante, porque eso también tiene que ver cómo se va distribuyendo el virus y cómo se va propagando, y eso naturalmente determina el pico. Nosotros no queremos el pico y vamos a hacer todo lo posible para que no haya pico. ¿Por qué? Porque si se da el pico, como se ha dado en otros lugares del mundo, no hay sistema de salud, por mucho que tenga de capacidad, como es el sistema español, o como si ustedes quieren en el último día el sistema de Nueva York, realmente no pueden gestionar la demanda tremenda que tienen de esos servicios. Entonces, esa es una. La segunda cosa que me preguntaba usted son los insumos críticos. Sí. El tema de los respiradores es un tema clave, como todo el mundo sabe. ¿Cuál es el tema de los respiradores? Argentina tenía una capacidad muy limitada de producción de respiradores. Yo me contacté con esta gente hace 3, 4 semanas. Hay 3 fábricas, no una. Pero hay una que es la dominante, la que produce el 85% de los respiradores. ¿Qué hicimos con esa fábrica? Cuando además me contaban que estaban habiendo, por un lado, desmesurados pedidos. La fábrica tenía 3.200 pedidos, 2.500 del Estado, 2.500 del Estado, 3.700, 2.500 del Estado y 1.200 del privado. ¿Eso qué significaba? Significaba que realmente con una producción que tiene de 80 por semana, que ahora se llevó a 100, esto significa naturalmente que iba a terminar en marzo, abril. Y además, lo peor no era eso, lo peor es que la distribución iba a ser según el que tenía más plata, el que llegaba primero, o el que por otra razón conseguía ese vaso. Por eso le compramos todo y estamos distribuyendo de acuerdo a indicadores que tienen que ver con casuística, estado de la epidemia en ese lugar. Por ejemplo, Chaco tiene un estado hoy mucho más avanzado que por ahí otro lugar de la Argentina. Entonces, la única manera de administrar justicia y equidad distributiva es que lo haga uno. Sin duda. Por supuesto, las provincias pueden comprar afuera, las provincias pueden comprar cualquier insumo que no sea este, que es el insumo crítico, pero la Nación trata de ayudar en todo y, por supuesto, el presidente, entendiendo que por su gran capacidad industrial, pero sobre todo porque ya pasó la ola fuerte por China, claramente el único país que puede tener excedente es China. Por eso hizo esa carta al presidente de China para ver si nos donaban, si comprábamos, y estamos intensamente en esos trámites para ampliar la capacidad instalada. De todas maneras, la capacidad instalada no es solo nuevos respiradores, sino es administrar lo que ya hay. Claro, que Argentina casi tiene 9.000. Claro, son unidades de terapia intensiva. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Como consejo y como indicación. Primero, que no se haga más cirugía programada, de tal manera que no se use la cama de UTI posterior a la cirugía. Que no se haga cirugía superflua, si usted quiere. Claro, no hablamos de situaciones de urgencia, ¿no? Si no tenía programado una cirugía menor. No, la urgencia no, pero sabe qué buena noticia le puedo dar. No es que lo que uno busca. Con la cuarentena hay muchísimos menos accidentes de tránsito. Entonces quedan mucho más camas desocupadas. Además de que evitamos mucho dolor y mucha muerte, ¿no? Pero claro, no lo podemos hacer eso en términos constantes, pero nos da la conciencia del impacto, lamentablemente, que tienen los accidentes de tránsito. Bueno, como les digo, estamos llenos de medidas. Por ejemplo, mañana los respiradores que han llegado hoy vamos a repartirlo para que lleguen rápido a las provincias más vulnerables en un avión de la Fuerza Aérea. Estamos repartiendo la vacuna para, obviamente, terminar con la vacunación. Esta vez empezamos 20 días antes con la vacunación antigripal que años anteriores, para que no se superpongan la gripe con el coronavirus, de manera tal que no tengamos ese tipo de cosas. Ministro, y por supuesto lo que viene ahora es la vacunación, porque mucha gente nos consulta sobre la vacunación. ¿Ya tiene articulado cómo va a ser? Si va a ser no en los hospitales, sino en otros centros de salud, porque es mucha la gente que nos consulta por eso. Sí, la vacunación va a ser como ha sido los años anteriores. PAMI, que es el primer grupo, porque es el grupo más vulnerable, que es el primero, vacuna según su
su lógica histórica, que es en la farmacia. La farmacia lo único que le hemos pedido que por ninguna manera agrupen gente. ¿Y eso qué significa? Que o dan turnos porque tienen población nominada o con el número final del documento se va ese día a vacunar. Es decir, de tal manera dispersar y que no se agrupe la población, porque si no también es un factor de riesgo. Claro, poder satisfacer a todos, pero sin ponerlos en riesgo, ¿no? Ministro, digo. Claro, y la otra población, que son los mayores o los grupos vulnerables, como por ejemplo los trabajadores de la sanidad, entonces eso estamos distribuyendo a cada provincia y cada provincia lo hace como lo ha hecho históricamente, pero teniendo esta vez mucho más cuidado en hacerlo escalonadamente de manera que no se junten. Ministro, ahí con respecto a los testeos que se están realizando últimamente, en el Malbrán hay, de acuerdo a los casos sospechosos, son 300 por día, pero se pueden realizar 1000 testeos, más lo que se descentralizó a todo el país. Sí, y vamos a seguir descentralizando. Hoy es viernes, entre hoy a la tarde y mañana descentralizaremos en otros laboratorios del país. Obviamente queremos que sea lo más descentralizado, pero no hay problema, no hay cuello de botella ahí. Se procesa todo y no hay nadie que se quede sin el examen si lo necesita. Así que en ese sentido, obviamente, ¿por qué fue centralizado al principio? Porque era una enfermedad nueva, entonces no había reactivo. Entonces, como distribuyeron poco, nosotros compramos a mediados de enero, pero nos entregaron recién la semana pasada. Es decir, que hasta ahí estuvimos con unos que había mandado OMS y por eso tuvimos que hacer un lugar centralizado y no descentralizar. Y por eso ahora que empiezan a llegar los muchos que compramos, vamos a empezar a descentralizar más y vamos a seguir descentralizando. Sí, claro. Ministro, dijo en un momento el ensayo clínico, me parece muy interesante, no es menor, que somos uno de los países que la Organización Mundial de la Salud eligió. ¿Cómo es este ensayo? Si me lo puede explicar para que entendamos. Sí, cómo no, Verónica, cómo no. Cualquier medicamento que debe ser introducido para ser aplicado en población tiene que pasar por pruebas clínicas de ver su efectividad, ver si su beneficio es mayor que su perjuicio. Y eso no se puede hacer con una persona o con dos, se tiene que hacer con muchas personas en estudios que se llaman randomizados, bueno, muy comparativos entre unos y otros, y sobre todo entre las alternativas terapéuticas. Si se mide el producto A para un tipo de enfermo que también tiene que tener bastante similitud, el producto B, el producto C. Después de todo eso, toda la información de estos 10 países se junta, se procesa, y lo que va a pasar es que va a surgir alguna de las alternativas que hoy en todos los días en los diarios vemos, que dicen acá y allá, que va a ser mejor que otra. Eso es una buena expectativa, y lo que nosotros sí hemos hecho es hacer compras y también donaciones. Por ejemplo, el laboratorio Sanofi nos hizo una gran donación de hidrocloroquina. ¿Y esto qué significa? Que tenemos stock para no solo esperar esos tratamientos, sino empezar ahora con estos tratamientos. Y por supuesto, cuando tengamos evidencia, elegir el mejor y proveerlo a todos los argentinos, ¿no? Bien, pero lo cierto es que hasta el momento no hay ningún medicamento que con certeza funcione, porque vio que también hay muchas noticias falsas donde dicen mezclar la citromicina con no sé qué cosa y prevenís el coronavirus. Hay mucho chanta también, o gente que especula. Bueno, sí, por supuesto, y la fama veloz se sirve en estos momentos de decir esas cosas. No, pero mire, todas las entidades científicas y por supuesto todo el ministerio, y no todo, pero muchos, están viendo toda la evidencia día a día. Bien. Y el sistema mundial está muy todo puesto al servicio de combatir el virus. Claro, entonces a nosotros acá no hay conocimiento ajeno que no tengamos. Claro. Estamos todos los días viendo, y hay algunas cosas que parecen ser un poco mejores que otras, pero tampoco hay una evidencia sistemática. Científica. Lo que nosotros vamos a hacer es, vuelvo a decirle, Ministro, que nadie se quede sin tener un tratamiento como consecuencia de falta de acceso. Nosotros estamos comprando todos los productos que tengan que ver con ese tipo de cosas y los tenemos aquí. Ministro, Paulo Cablan lo saluda. Recién escuchaba con mucha atención cuando hablaba de los nuevos respiradores que están produciendo. Acá en la Argentina, los que están comprando en China, pero supongo eso se necesita más médico, más personal de salud. ¿Están los suficientes o están contratando mayor personal en lo que son los hospitales públicos, no? No solo estamos contratando. Primero, le quiero aclarar una cosa. Lo he dicho antes y lo vamos a ejercer. Va a ser público todo. Acá no es quién es la propiedad del establecimiento, si es privado o si es estatal. Va a ser todo público, porque así debe procederse en una pandemia, de manera tal que nos sintamos todos
tengamos obra social, La misma tengamos posibilidad. prepago, no tengamos nada en igualdad de condiciones. Esa es la primera cosa que quería aclarar. En segundo lugar, usted me decía, vinculado con la pregunta... De si van a contratar mayor personal para operar esos respiradores, por ejemplo. Sí, no. El factor humano es un factor recontra crítico en estas situaciones. Por eso nosotros, al que ya está trabajando, lo exaltamos, le hacemos obviamente toda la motivación que podamos. Ayer el presidente hizo una instrumentación que cuesta mucho dinero, de darle un plus salarial a todos los trabajadores públicos y privados de cualquier lugar de la Argentina que estén en establecimientos asistenciales. Esto es un estímulo económico, pero es un estímulo más. Y por supuesto, no solo buscamos que todo lo que rinda, digamos, del recurso humano, sino también, por supuesto, que, por ejemplo, las residencias no vamos a abrir los concursos de la próxima para que los actuales residentes que estaban terminando se prorroguen y sigan todos trabajando, muchachos y chicas que están bien formados. Estamos acelerando los trámites para que tengan título algunos ciudadanos extranjeros que están en la legitimación del título. Estamos haciendo que los estudiantes de kinesiología o los últimos años de medicina sean convocados para tener labores no de atención de este tipo de enfermos, pero sí labores distintas, de menor complejidad en los establecimientos. Es decir, tenemos que buscar al máximo. Se entiende, ¿no? Si Es usted me como pregunta a mí el tema crítico, buscar todos los recursos donde se pueda y armando equipos. Ministro, lo saluda Evelyn y quería si le puede dar un breve mensaje a aquella población que le está costando cumplir con la cuarentena porque no pudieron ir a cobrar, porque se quieren trasladar para ir a cobrar la quincena, lo de la semana. ¿Qué mensaje le puede dar a ellos? Yo entiendo la molestia, yo entiendo que es difícil, entiendo que para todos es difícil estar en una casa, a veces las casas son pequeñas, los pibes, todo eso lo entiendo y por ahí hay algún trámite que no se puede hacer. En general, lo que hemos intentado es que todo tipo de trámite se relativice o se haga más fácil. Por ejemplo, ahora estoy preparando una resolución que las recetas y su duración se extiende de 30 días a 90 días, de tal manera que no haya que ir a buscar una receta cada 30 días. Ministro. Y ese tipo de cosas tratamos de simplificarlas. Pero eso no obvia toda la cantidad de molestias, digamos así, que tiene la gente. Pero piensen además que si no hacemos eso, que es la única prevención, el aislamiento, en realidad es lo que nos sí podría ir está peor, comprobado, digamos, que aislarse es la vacuna. claro, nos salva. Y higienizarnos, lavar. La única vacuna es esta, claro. Exacto. Gracias La única vacuna es esta y además... No, gracias por su tiempo, ministro. Sí, yo decía que... Sí, que sé que está con no, muchas gusto, obligaciones. gracias a ustedes. Y le agradecemos infinitamente. Discúlpeme que lo demoré, pero bueno, estaba acá con todo los líos. bien, ¿no? Por favor. No, para eso estamos. Y por favor pido un mensaje de paciencia y de estímulo a todos los argentinos que están cumpliendo la mayoría muy bien. Esto es por el bien de todos, esto es cuidarnos primero nosotros, después nuestra familia y después la sociedad. Y realmente, bueno, algunos como los trabajadores de salud tienen que ir a trabajar. Por eso también me llenó de orgullo la valoración que está haciendo la gente y el pueblo de los trabajadores de salud. Pero bueno, todos juntos creo que vamos a tener menos problemas que otros países y eso es fundamental. Y como dijo nuestro presidente, tengo el orgullo que nuestro país privilegie la salud sobre otras cuestiones como la economía. Muchas gracias, ministro. Muchísimas gracias.